would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. A partir de las 10 tenemos un viaje radiofónico muy particular, por eso hoy, un poquito antes de lo habitual, están Pere Estupiñán y Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, compañeros? Buenos días. Muy ilusionados. Al filo de la noticia. Pere es químico, bioquímico, conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y también colabora con El País. Hay un notición esta semana, sí, y no podemos pasarlo por alto porque se ha hablado mucho de ello, hemos visto las imágenes. Abría el New York Times el otro día, Pere, incluso. Sí, esta noticia. 3 personas parapléjicas que vuelven, decía el New York Times, a caminar. No es tanto a caminar, es a sujetarse de pie, ¿no? Lo primero que se ha conseguido. Bueno, dan pasos, ¿eh? O sea, yo creo que es noticia de la semana, pero sin duda cuando en Navidad salgan las 10 noticias más importantes del año, esta sin duda será una de ellas. Es que y a mí sí que me gustaría que destacáramos esta noticia, porque me parece muy simbólica. Yo ayer llamé a un científico del Hospital de Parapléjicos de Toledo, a Juan de los Reyes, que conozco, y le pregunté, oye, ¿esto es tan importante como nos parece? Porque a veces, no sé, las noticias, sí. Y me dijo, lo primero que me dijo, esto es fabuloso. Lo que han conseguido este grupo, y no es un grupo que esté trabajando con él, lo que han conseguido es fabuloso. Y además me destacaba la solidez del hallazgo, del progreso, ¿no? Porque me decía, mira, es un grupo que lleva como 15 años trabajando en esto. Me decía, en 2008 publicaron unos resultados con unas ratas que parecían prometedores. En 2012 publicaron un Science, que fue bastante notorio, donde unas ratas podían volver a caminar. Y claro, siempre a veces hablamos de ratas y nos preguntamos, ¿y esto cuándo llegará a los humanos, no? Pues unos pocos años después, o sea, no sé si era 2016, publicaron algo con monos. Lo habían logrado con monos y ahora lo han logrado con 3 seres humanos. Es una tecnología que está muy sólida, y cuando le pregunté, vale, pero esto, vosotros, por ejemplo... ¿Para cuándo, no? ¿Cuándo? Vosotros en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, esto... ¿lo veis que lo podéis llegar a utilizar? Y me dijo, mira, esto es como cuando se hizo el primer trasplante de corazón en Boston. Claro que lo hicieron en Boston y ahora se hace en muchos otros lados. Nosotros creemos que él me dijo, 5 o 10 años, ponle que sean 15. Esto empezarán a aplicarlo con personas. Es verdad que tienen que ser personas que no tengan una lesión medular completa, es decir, que queden algunas fibras intactas por el centro de la médula. Pero al mismo tiempo son más de la mitad de las personas, de los parapléjicos, que les queda algo de cables, digamos, por medio de la columna y podrían utilizarse. Y esto es que es unas perspectivas. Imagínate un joven de ahora de 20, 25 años que acaba de tener un accidente y antes le decían, ya no volverás a caminar en toda tu vida. Claro, ahora pues igual no serán en 10, serán en 15 máximo, pero la esperanza es que es un cambio para mí muy significativo. Bueno, me toca un poco el funcionamiento, exacto. Sí, vale. Esto requiere, como decía Pere, y este es el punto esencial del estudio, también su punto más débil, que la lesión medular no sea completa, o sea, que queden fibras que conectan el cerebro con las piernas. Porque el fundamento de la técnica es precisamente aprovechar esas señales que todavía tienen activas los pacientes para amplificarlas por debajo de la lesión con una estimulación electrónica muy sofisticada. Merece la pena dedicar todos los recursos de investigación posibles a mejorarla y a estudiar su seguridad. Según el autor principal del estudio, llevará 3 años solo determinar la seguridad en estos pacientes y algún otro que recluten. Esto todavía va para algunos años y no sabemos a cuántos parapléjicos se podrá utilizar. Pero yo creo que sí es esperanzador y simbólicamente muy notorio. Tenemos como siempre un número de WhatsApp por si quieren hacer alguna pregunta científica a Pere y a Javier por escrito, o nos dejan una nota de audio o nos dejan su teléfono y les llamamos de vuelta. El teléfono es el 638-855-349, repito, 638-855-349. When you left this town
with your windows down in the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this La medicina ha logrado grandes avances a lo largo de la historia, aquí los comentamos cada semana, no ha conseguido sin embargo cambiar una de las pocas certezas que todavía tenemos en la humanidad, y es que todos algún día vamos a morir. Lo que sí puede cambiar la medicina es la manera en la que lo hagamos. Y es que 25 millones de personas mueren cada año en el mundo con dolor y con un alto nivel de sufrimiento por no recibir los cuidados paliativos que necesitan. Yo sé que es un tema incómodo para un domingo por la mañana, pero aquí hablamos muchas veces del avance de los trasplantes, de las cirugías más innovadoras, de esos grandes descubrimientos científicos como el que acabamos de comentar. Nunca escuchamos, o casi nunca escuchamos hablar de los tratamientos paliativos que mejoran la vida de los enfermos terminales, como un tabú entre los científicos incluso, ¿no? Tú has dicho la palabra tabú, ¿no? El tabú de la muerte, y sobre todo quizá la idea religiosa de que la vida humana es sagrada, que el dolor lo inflige Dios y que no debemos meter nuestras sucias manos en él. Esto es unas ideas retrógradas que han hecho muchísimo daño y que siguen haciéndolo en gran parte del mundo, ¿no? En España conocimos hace no tanto aquel caso de Leganés, que fue una verdadera salvajada por parte de los políticos que pretendieron procesar a todos estos médicos. Y realmente este es uno de los asuntos en que debemos decidir. La ciencia os hará libres, ¿no? La religión no funciona. Fiaros de la mejor ciencia disponible. Está muy bien este meeting que nos acabas de dar, además ideológicamente lo comparto al 100%. Nos escucha desde Ser Las Palmas el doctor Marcos Gómez Sancho, que es médico especialista en cuidados paliativos y coordina el Observatorio de Atención Médica al Final de la Vida. Él fue uno de los responsables de introducir los cuidados paliativos en España, cuando creó allá por el año 89 la unidad del Hospital El Sabinal en Canarias. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días. Buenos días, estoy bien, vivo por lo menos. La muerte es un fracaso para la ciencia, al fin y al cabo, pero es inevitable. Hasta que alguien consiga el elixir de la vida eterna, yo creo que habría que investigar e indagar más en cómo mejorar los cuidados paliativos, ¿no? Yo creo que gran parte de los problemas surgen de ese criterio de que la muerte es un fracaso de la ciencia. Yo creo que la muerte forma parte de la vida, es el precio que paga todo ser pluricelular desde el mismo momento que nace, y lo único que es incierto es la hora en la que nos tocará y la forma en la que acaecerá ese evento. Interpretarlo como un fracaso de la medicina pues hace que muchos médicos no le presten atención a estos pacientes porque lo consideran un fracaso y a nadie le gusta afrontar un fracaso. E incluso que practiquen el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Sí, esa es una forma de huida. Hay varias formas de huida ante una situación que no sabemos afrontar, entre otras cosas, como digo, porque lo vemos como un fracaso, pero también porque no nos han enseñado a atender a estos enfermos, ni en la universidad ni en el posgrado. Entonces, una opción es salir corriendo, que es algo bastante frecuente. Cuando hay un enfermo de este tipo, el médico va a esa casa lo menos posible o entra en esa habitación lo menos posible. Y otra forma de huir es el activismo terapéutico, tan caro como inútil como escandaloso. Cuando dices cuidados paliativos, básicamente te refieres a mejorar la calidad de vida de esas personas que están en esa vía incurable, ¿no? Bueno, es la calidad de vida del paciente y de sus familiares, que no hay que olvidar que el objetivo terapéutico es el enfermo y sus familiares, porque hay algún familiar siempre o muchas veces que lo pasa peor que el propio enfermo y necesita más tiempo y más recursos y más atención que el propio paciente. Entonces se trata de mantener o mejorar en lo posible su calidad de vida, atendiendo al paciente de manera holística, es decir, sus síntomas físicos, por supuesto, el dolor y todos los demás, pero también atendiendo a su esfera espiritual, psicológica y social. Es decir, es una atención integral al paciente. Déjame subrayar que has usado la palabra espiritual, ayuda espiritual, no ayuda religiosa, que son cosas muy distintas. Son muy distintas, son distintas. El hombre, el ser humano, tiene una dimensión espiritual que es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. Amar, ser amados, perdonar, reconciliarse, ser perdonados, todo esto son eventos de nuestra esfera espiritual.
que están presentes en toda nuestra vida, aunque no en la medida que lo debería de estar, es decir, de prepararnos un poco más para que cuando nos lleguen las últimas horas de vida, pues no tengamos que hacer esos esfuerzos muchas veces por reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. No estamos hablando en ningún caso del más allá, estamos hablando del sentido de la vida más que otra cosa, ¿no? De la manera que estabas hablando, parecía que llega un momento donde la medicina no puede hacer nada y se trata más de psicología que de medicina. Pero ¿realmente no puede hacer nada la medicina o sí que hay maneras de mejorar esta etapa? Bueno, ese es otro de los mitos que dificultan la atención a los pacientes avanzados al final de la vida. Cuando llega el resultado del escáner o de la biopsia y a algún compañero se le ocurre la célebre sentencia: lo siento, no hay nada que hacer. Y eso ya voy adelantando que nunca es cierto. A lo mejor no se puede hacer nada por salvarle la vida, por curarle, pero quizás y precisamente por eso normalmente es cuando más cosas hay que hacer. Porque si al enfermo se le pudiera operar, cualquier cirujano quita medio estómago en 45 minutos sin ningún problema. El problema es cuando no le pueden operar y entonces hay que hacer frente a la tremenda situación que tiene que afrontar ese paciente con sus problemas físicos, psíquicos, sociales, espirituales y su familia abrumada por la situación que están viviendo. Es mucho más difícil que operar al enfermo. Por lo tanto, siempre se puede hacer. Lo que hay que hacer es cambiar los objetivos. Ya no vamos a seguir intentando curar a un enfermo que se ha demostrado incurable, y entonces hay que volcar todos nuestros objetivos y dirigirlos hacia la calidad de vida del paciente y familiares. Y si el paciente pide dejar de vivir, yo no sé si es un tema científico, pero bueno, de la manera que estamos hablando, ¿cómo vivís el tema de la eutanasia vosotros? Claro, yo creo que se refiere más, o te refieres más a una sedación paliativa, ¿no? Bueno, son dos cosas distintas. La sedación paliativa es un acto médico que por lo tanto es deontológica, clínica y éticamente aceptado por la comunidad científica sin ningún problema, y que trata de disminuir la conciencia de un paciente cuando tiene uno o más síntomas refractarios. Por ejemplo, en nuestra casuística, el síntoma más frecuente que nos obliga a hacer una sedación paliativa es la disnea, es la imposibilidad de respirar. Hay veces que el tumor se come el pulmón o las metástasis y al enfermo le quedan 7 alvéolos y con 7 alvéolos no puede respirar, y una persona que no pueda respirar se va a morir, hagas lo que hagas o aunque no hagas nada. Y la opción es o dejarle que se muera asfixiado y consciente, que eso es una tragedia para todo aquel que lo haya visto alguna vez, o sencillamente con la correspondiente autorización del paciente, pues disminuirle la conciencia para que tenga un final mucho más humano. El objetivo de la sedación paliativa nunca es acabar con la vida del enfermo, por lo tanto eso es uno de los puntos que diferencia el enfermo muere de su enfermedad, de la eutanasia. ¿El qué? El enfermo muere de la enfermedad. Muere por su enfermedad, no porque nosotros le hayamos puesto algunos medicamentos para que no sea consciente de ese final tan trágico. Sin embargo, en la eutanasia sí, el enfermo muere directamente y de forma intencionada por el médico que le aplica unas dosis tóxicas de algunos fármacos. Hay muchos lugares en los que los cuidados paliativos no están garantizados. Hay, de hecho, también un informe que es el Índice sobre la calidad de la muerte que publica la revista The Economist, y en él España ocupa el lugar 23 en el ranking mundial de países que ofrecen una muerte digna a sus ciudadanos. Aquí no hay unidades de paliativos en todos los hospitales, por ejemplo. No estamos donde deberíamos de estar en ese terreno, ¿no? Ni muchísimo menos, estamos lejísimos de lo que sería deseable. Hombre, yo en este momento aplaudo mucho estos avances científicos que tanto mejoran la calidad de vida y la movilidad de estos pacientes en este caso, o los avances que consiguen curar enfermedades que antes eran incurables, pero eso no debe obstruir ni tapar la necesidad de desarrollar un tipo de medicina para cuando no seamos capaces de mejorar o curar a un paciente. Por lo tanto, los cuidados paliativos sigue siendo una asignatura pendiente extraordinariamente grave, en mi opinión. Sepamos que en España cada año se mueren 75.000 personas que necesitarían cuidados paliativos avanzados y no lo reciben. Es tremendo, ¿no? Y si necesitan cuidados paliativos avanzados, significa que tienen una situación tan complicada, tan difícil,
que necesitan personas especializadas. Por lo tanto, hay 75.000 españoles que mueren cada año con un sufrimiento intenso. Y esto es algo que estremece a todo aquel que lo oye o que lo medita en un momento. Verdaderamente. Oye, me interesó mucho algo que dijiste antes, que es que en la carrera de medicina no se estudian los cuidados paliativos. No, o sea, no estamos formando a los médicos para que se sepan enfrentar a este tipo de situaciones. Y me figuro que, no sé, para un oncólogo esto debe ser el pan nuestro de cada día, ¿no? Parece mentira que, a pesar de que las directrices de la Unión Europea, el llamado Plan de Bolonia, obliga a que todas las facultades de medicina de las universidades europeas tengan una asignatura obligatoria de cuidados paliativos, en España no llegan a la mitad. Ajá. Es decir, que en la mayoría de las universidades españolas la muerte solo se toca en la asignatura de medicina legal y forense, no en otros ámbitos que debería de tocarse. Porque los enfermos se mueren todos. No hay un solo médico que no tenga a lo largo de su carrera profesional que acompañar a sus pacientes, más o menos pacientes, al final de sus vidas. Y debería estar preparado para ello. Hablamos sobre todo de cuidado psicológico, más que de cuidado farmacológico, ¿no? Hablamos de todo, porque hay enfermos que tienen un dolor tremendo, dependiendo qué tipo de cánceres, provocan un dolor muy intenso, ¿no? Y hay veces que es difícil y que hay que estar muy familiarizado con analgésicos potentes y también algunas veces con técnicas más cruentas y agresivas de bloqueos nerviosos, etcétera. Pero luego también, efectivamente, la esfera psicológica del paciente y sus problemas sociales, de la familia, su entorno, que todo eso muchas veces dificulta mucho el proceso de morir, incluso situación económica. No digo yo que quien tiene más dinero le cueste menos morirse, porque suele ser al revés, pero aquello que tanto oímos de que se murió y se llevó la llave de la despensa, pues es cierto. Porque ha de ser duro saber que te estás muriendo y que tu mujer y tus 4 hijos se quedan en una situación de precariedad económica. Y por eso, cuando llega la trabajadora social con el papelito de la jubilación anticipada, a ese enfermo se le cambia la cara y a partir de ese momento no hay que olvidar darle la mitad de la dosis de morfina que estaba recibiendo. ¿Y qué ocurre con la gente que desea morir en casa? ¿Eso significa, no sé, pues por ejemplo, más desembolso económico, más complicación para recibir tratamientos paliativos? Significa más el desembolso económico. La mayoría de las personas les gustaría terminar su vida en casa, pero nosotros tenemos algunas experiencias de que ha habido que ingresar a un enfermo porque no tenía dinero para pagar los analgésicos, porque en el hospital todo es gratis, en casa no. Si tú eres todavía pensionista, tienes que pagar un porcentaje importante de los medicamentos, además de gasas, compresas, alcohol y agua oxigenada, en fin, una serie de pañales, una serie de cosas. Y hay personas que no tienen este dinero para comprar los medicamentos. Otros enfermos no tienen dinero para comer. Es una torpeza administrativa, ¿no? Porque, no sé. Total. Claro. Total, porque además atender a un enfermo en su casa es muchísimo más barato que atenderle en el hospital. Claro. Y además la mayoría de las personas pues desean morir en su casa, en un entorno amable, en un sitio donde puede disfrutar de lo que cada vez es un lujo más grande, y es disfrutar de la compañía permanente de tus seres queridos. Y de la dignidad donde tú puedes... también. La dignidad y la intimidad, en fin, es algo que, sin embargo, algunos pacientes dicen a veces que les gustaría morir en el hospital, y detrás de esto se esconde una soledad tremenda. No, la gran generosidad de las personas cuando se van a morir, que gran parte de su sufrimiento viene condicionado por ver sufrir a sus seres queridos y no quieren ser una carga para sus seres queridos. Marcos, a mí es que estoy escuchando y yo me doy cuenta que yo mismo es un tema que no pienso. No pienso, que imagino que como muchas otras personas pues lo tenemos aparcado, y no sé si es algo que es positivo. Hay una parte de autoengaño quizás, de no querer ver la realidad. No sé si también los pacientes es una buena estrategia que sepan toda la verdad de lo que les va a ocurrir, o a veces es mejor que no lo sepan todo. O sea, ¿cómo gestionáis? ¿Qué nos puedes decir de esta información o prepararnos para esto?
Bueno, esta falta de preparación que tenemos todos sobre nuestra propia muerte viene condicionada por la cultura en la que vivimos, que no lo facilita en absoluto, antes bien lo dificulta, lo cohíbe, lo prohíbe y lo esconde. Ha habido un cambio hablaban ustedes hace un momento de los tabúes. Pues ha habido un cambio de tabúes entre el principio y el final de la vida. Antaño el sexo era privado y la muerte era pública. Hoy es exactamente todo lo contrario. El sexo es público, no hay más que verlo en cualquier kiosco o la televisión. Y sin embargo la muerte es clandestina. Ya nadie se muere en su casa, nadie lo velan en su casa. Se ha profesionalizado fuera de las ciudades, en la M30, la M40, 50, lejos, donde los vivos ni siquiera perciban la sensación de que la muerte ha hecho acto de presencia en la comunidad. Por lo tanto, se vive de espaldas a la muerte. A los niños se les quita de en medio, se les esconde, se les oculta. Hoy, de 50 años para abajo, nadie ha visto un muerto, nadie ha visto morir a una persona. Tenemos a los niños como al pequeño Buda, en una burbuja de cristal, ajenos al lado oscuro de la vida que deberían también aprender a conocer. Y el resultado es que la primera vez que tenemos un contacto con la muerte es cuando nos toca a nosotros mismos. Y de verdad, no creo que ese sea el mejor momento para aprender algo de un acto tan sublime y que además nos espera ineludiblemente a todos nosotros, que es nuestra propia muerte. Con respecto a la información del diagnóstico, decir o no decir al paciente, hay que esperar a que nos pregunte, después hay que sabérselo decir poco a poco, sin quitar nunca las esperanzas, y es algo a lo que tampoco nos enseñan. A esto deberíamos añadir el problema que tenemos en los pueblos latinos. La cultura latina, católica, proteccionista, en contraposición con la anglosajona y más autonómica, pues la familia, la mayoría de las veces, nos induce a los médicos a que ocultemos el diagnóstico al enfermo, creyendo que de esa manera les protege. Se instala una conspiración del silencio, en el que todo el mundo lo sabe menos el enfermo, que es el protagonista de esta historia y es el que lo debería de saber. Hombre, y el que tiene derecho a saberlo, desde luego, ¿no? Pero por ley 41/2002, claro. Vamos, es una ley de amplísimo rango que otorga al paciente un derecho importante. Yo decía al principio que es un tema extraordinariamente incómodo, y más para un domingo por la mañana, en parte por lo que tú cuentas, porque tenemos una relación que no es del todo sana con la muerte. Yo no sé si en tu caso particular, Marcos, tantos años dedicándote a esto, hace que la vivas de una manera menos dramática o más dramática todavía. Hombre, yo después de miles, de haber acompañado a miles de pacientes, he aprendido muchas cosas. He aprendido a reorganizar mis valores, porque me lo han dicho ellos, porque me lo han enseñado ellos. Al final nadie echa de menos haber estado más tiempo en la oficina o tener un coche más potente o tal, sino a no haber estado más tiempo con los hijos, no haber sido más solidario, no haber oído más a Bach, no haberse cultivado, no haber ayudado más. Yo personalmente vivo más tranquilo, lo cual no quiere decir que cuando me llegue mi momento vaya a tener esta misma tranquilidad o no. Eso, pues no sé qué me tendrá preparado el destino. Bueno, y recuerda que Borges se arrepintió al final de su vida de haber dedicado una vida más a leer que a vivir, ¿no? Ahora que lo mencionas, recuerdo un libro publicado hace unos años en Estados Unidos de una enfermera que también acompañaba a gente en sus últimos momentos y decía lo que dices tú, que ninguno en ese discurso final, digamos, nadie decía cómo me hubiera gustado llegar más lejos en mi trabajo, ¿no? O en el organigrama de mi compañía. La mayor parte de la gente decía, pues por ejemplo, cómo me habría gustado haber pasado más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños. Marcos Gómez Sancho, que es anestesiólogo, especialista en cuidados paliativos y coordina el Observatorio de Atención Médica al Final de la Vida. Gracias por esta charla, Marcos. Un abrazo. Ha sido un placer charlar con ustedes este ratito. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Y Javier San Pedro y Pera Estupiñá, un placer también. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego. Que no se me olvide, si está escuchando ahora este programa, mire a ver si tiene a mano unos auriculares. Si los tienen puestos a partir de las 10 y pico en el próximo tramo, entenderán por qué digo esto. Hasta ahora. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.